A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado construir sociedades donde la dignidad no sea una aspiración lejana, sino una realidad presente en la vida de cada persona. Sin embargo, aún existen caminos marcados por la desigualdad, donde muchas voces permanecen invisibles y diversos grupos enfrentan barreras que limitan el ejercicio pleno de sus derechos. El acceso a la justicia surge como un puente hacia la equidad, porque el verdadero avance de una sociedad no se refleja únicamente en sus normas, sino en su capacidad de proteger, incluir y valorar a cada ser humano por igual. El acceso a la justicia es un derecho fundamental que permite a todas las personas defender sus derechos y, sobre todo, lo más importante, encontrar una respuesta justa ante los problemas que enfrentan. Sin embargo, y de una manera muy triste, existen múltiples barreras económicas, sociales e incluso culturales que impiden a algunos grupos acceder a ella. Este video informativo y a través de testimonios, historias de vida e incluso datos estadísticos, analizaremos cómo el acceso a la justicia, la exclusión social y los grupos vulnerables continúan siendo un problema doloroso, pero sobre todo latente en nuestra sociedad peruana. ¿Qué entendemos nosotros por acceso a la justicia? Para ello, tenemos que saber qué es la justicia. Es por eso que les invito a descifrarlo conmigo. Entonces, para poder descifrar este misterio sobre qué es la justicia, ¿por qué no le preguntamos a una de las personitas de este parque? Sígueme, por favor. Hola, ¿me podría decir su nombre? Hola, soy Emily. Hola, Emily. ¿Qué entiendes tú por un trato justo? Bueno, para mí un trato justo es que todas las personas sean tratadas de igual manera al lugar que vayan, sin distinción alguna, ya sea por raza, por sexo, todos tienen la misma condición y tienen que ser atendidos de igual manera. Muchas gracias, Emily. Bueno, la justicia es el verbo rector de todo Estado. ¿En qué consiste este principio? Es en dar a todas las personas lo que corresponde de acuerdo a sus obligaciones y sus derechos, sin distinción de raza, sexo o incluso nacionalidad y cultura. Asimismo, ¿ustedes sabían que nuestro Estado ampara y protege nuestra igualdad ante la ley? Esto tiene como base funcional y fundamental en nuestra Constitución Política del Perú, en el artículo 2, inciso 2, que es lo que dice que toda persona tiene igualdad ante la ley. ¿Alguna vez has sentido que las reglas de juego no son iguales para todos? De eso se trata la exclusión social. Cuando la sociedad, de manera visible e invisible, deja a un lado a un cierto grupo de personas de beneficios básicos como la salud, el empleo y, en este caso, la justicia. Se supone que la justicia es imparcial y universal, ¿verdad? La justicia no llega a todos debido a barreras muy claras. Los altos costos económicos de los procesos, las grandes distancias geográficas, la dificultad en el idioma de los pueblos indígenas y la falta de información. Todos estos factores conllevan a que la justicia sea más un privilegio que un derecho universal. Esta situación incrementa el riesgo de exclusión social y, sobre todo, de vulneración de sus derechos. La desigualdad económica genera diferencias en el acceso de educación, salud, vivienda, alimentación, empleo y, sobre todo, justicia. Las personas con menos ingresos tienen menos oportunidades de desarrollo y para enfrentar mayores obstáculos en hacer valer sus derechos. Las dificultades de los pueblos indígenas y comunidades rurales radican en la intersección del aislamiento geográfico, las barreras idiomáticas y la falta de pertinencia cultural en los servicios del Estado. Esto genera graves brechas de desigualdad, exclusión social y un acceso limitado a derechos fundamentales como la salud, la educación y la justicia. El reconocimiento de la diversidad cultural de los pueblos indígenas y comunidades rurales es un imperativo ético y un derecho humano fundamental. Implica valorar sus cosmovisiones, saberes ancestrales y lenguas originarias, garantizando su autonomía y participación activa en el desarrollo sostenible y la gobernanza territorial. Cuando analizamos el acceso a la justicia desde la sociología jurídica, descubrimos que la mayoría de las veces las leyes en el papel no siempre reflejan en la realidad. Un claro ejemplo de esta exclusión social lo viven miles de mujeres en nuestro país, al intentar denunciar situaciones de violencia o discriminación. Estas se enfrentan a verdaderas barreras estructurales, súper complejas en este caso. Estas barreras no son solo geográficas o económicas, sino sobre todo culturales. El miedo a la estigmatización, la falta de información y la revictimización en las dependencias policiales o judiciales actúan como un freno que silencia sus voces y perpetúa la impunidad de estas. Por ello, como estudiantes de Derecho, sostenemos
que una protección efectiva es urgente y determinante. Necesitamos un sistema de justicia que garantice una atención oportuna, empática y fundamentalmente libre de prejuicios de género. Garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres no es un favor, es una obligación democrática para construir una sociedad verdaderamente justa. Niños, adolescentes y adultos mayores. Estos grupos de personas son consideradas en situación de vulnerabilidad por el Estado, la familia y la sociedad. 1. ¿Por qué requiere la protección especial? Requieren de protección especial. ¿Por qué? Porque debido a su edad y condición, pueden tener mayores dificultades para defender sus derechos por sí mismos. En cambio, los niños y adolescentes se encuentran en proceso de crecimiento físico, emocional e intelectual, por lo que necesitan de cuidado, educación y un entorno seguro. A diferencia de los adultos mayores que pueden enfrentar problemas de salud, dependencia física, aislamiento social o limitaciones económicas, lo que aumenta el riesgo de vulneración de sus derechos. La vulnerabilidad frente al abandono, violencia o falta de representación. Estos grupos son más propensos a sufrir situaciones que afectan su integridad y dignidad, como 1. El abandono, cuando no recibe el cuidado, apoyo o atención que necesitan. 2. La violencia, que puede ser física, psicológica, sexual, económica o por negligencia. Y la falta de representación, en muchos casos, necesitan que un familiar, tutor o representante legal proteja y defienda sus derechos ante las autoridades. Las personas con discapacidad muchas veces presentan barreras para poder ejercer sus derechos, las cuales estas barreras son sociales, comunicativas y motoras, en las cuales en la parte social nos da a entender que las instituciones deben implementar accesibilidad para este tipo de personas. En la parte comunicativa, muchas veces nuestros hermanos que no escuchan correctamente no se pueden dar a conocer su desplazamiento, y en la parte motora se debe implementar rampas y ascensores para aquellos que andan en silla de ruedas, y por lo tanto el Estado debe promover la inclusión a esta minoría de personas para poder así tener una mejor sociedad. El Estado tiene la obligación de garantizar una igualdad real mediante políticas públicas. Esto significa descentralizar los juzgados para acercarlos a las regiones, fortaleciendo así la defensa pública gratuita para quienes no pueden pagar por un abogado, y asegurando que las instituciones atiendan con empatía y respeto a las diversas culturas de los ciudadanos. En conclusión, el acceso a la justicia es el pilar de cualquier democracia. No podemos hablar de un país justo cuando la pobreza o la discriminación siguen excluyendo al más vulnerable. La verdadera justicia es accesible, inclusiva y defensora de la dignidad humana. Solo cuando el ciudadano más desprotegido sea escuchado en igualdad, seremos una sociedad más justa. A continuación, veremos diversas entrevistas que realizamos a varios ciudadanos y docentes universitarios. Acompáñenos y presten mucha atención. ¿Cree que en nuestro país la justicia es igual para todos o que solo quienes tienen dinero pueden defender sus derechos? Respondiendo a tu pregunta, no, creo que no. La justicia en el Perú no es igual para todos. Porque en realidad se ve la práctica de la injusticia con los que no tienen, y hay mucha justicia para los que tienen. ¿Cree que las comisarías o los jueces atienden con el mismo respeto a una persona pobre que a una persona con dinero? La verdad creo que no, se podría decir en ese aspecto. Digamos, los ricos tienen otro tipo de trato a lo que vendría a ser con las personas pobres. Se podría decirlo así, ellos tienen más privilegios, se podría llamarlo, y los pobres no, pues. Si pudiera pedirle una sola mejora al sistema de justicia para ayudar a las personas de bajos recursos, ¿cuál sería? Mira, una sola cosa que pediría es que simplemente al momento de elegir a los fiscales, a los jueces, a los involucrados en una investigación, tengan una serie de requisitos para que puedan hacer esa investigación, para que puedan manejar esa documentación sin dejarse llevar por niveles políticos o algún tipo de interés, ¿no? Ahora, ¿cómo se llevaría a cabo? Para mí, como un ciudadano normal, sería simplemente poniendo un poco más de énfasis en la elección de esas personas, ¿no? Que debería ser primero en un nivel ético, a un peso similar que el nivel de conocimiento académico.
abogado fiscal y docente universitario, Claudio Rayarévalo. Muy buenos días. Sí, efectivamente, ¿no? Hay casos en los cuales el nivel económico de las personas o usuarios a tratarse en una investigación es bajo, ¿no? No tienen los recursos. Pero sin embargo, el Ministerio Público ha adoptado medidas, como por ejemplo existe la unidad de víctimas y testigos para poder tratar de llegar a ellos y de alguna u otra manera poder traerlos a la administración de justicia, ¿no? Sobre todo la parte agraviada. Ese es uno. Dos, lo que usualmente en particular hago, existe la defensa pública del agraviado, lo cual dentro del distrito fiscal muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? El agraviado tiene derechos y también tiene un defensor público que es costo cero, es decir, ya el nivel económico ya dejaría de estar a un lado, ¿no? Por lo tanto, sí podría existir una correcta administración de justicia por parte del Ministerio Público en este extremo. Y por último, ahora existen cuestiones remotas, ¿no? Cuando existe la distancia, como señalan ustedes, y hay acceso a internet o alguna otra medio de comunicación, ¿no? Pedimos que se lleve a cabo a través de este medio a fin de facilitar la investigación y el traslado, pues, de las víctimas, ¿no? Bien. Entonces, en base a esa pregunta, interrogo y formulo la siguiente. ¿Cómo puede el Ministerio Público garantizar una atención justa para personas que desconocen sus derechos o no tienen recursos para pagar asesoría legal? Y lo que recomiendo, pues, conversen con el fiscal, vayan a su despacho, pregunten. No es ya como letra antigua, ¿no? Estamos en un código procesal penal, en un código de procedimientos penales, en los cuales se puede dialogar y entender mejor, ¿no? Para así evitar malos entendidos y en este caso, pues, el investigado o cualquier usuario sepa qué hacer, ¿no? Y, digámoslo así, ya no tenga malos entendidos incluso con su propio abogado o su defensa. Rafael Valdés, abogado constitucionalista y docente universitario. Muy interesante la pregunta. Nosotros tenemos una constitución moderna que reconoce los derechos fundamentales de una manera nominal, pero también están los derechos indominados que están en el artículo 3 de la Constitución. Y el acceso a la justicia está claramente establecido dentro del principio de la dignidad de la persona, que está en el artículo 1 de la Constitución, pero también los principios jurisdiccionales que se encuentran en el artículo 199. De ahí a que sea una realidad, como dice el dicho, hay mucho trecho. ¿Por qué? El Perú es tan grande que tenemos comunidades nativas, ribereñas, campesinas, en la cual todavía no tiene acceso en forma real a lo que es la administración de justicia. Tenemos juzgados en capitales de departamento, tenemos juzgados en capitales de provincias, de distritos, pero ¿qué de las comunidades pequeñas, donde puede haber abuso de ciertas personas, ciertas autoridades, y cómo, o cualquier acto de justicia, cómo podría llegar ese ciudadano común y corriente tener acceso a la justicia si no hay instancias representativas del Poder Judicial, del Ministerio Público o de la Policía en esa? Entonces, pues, hay mucho que invertir desde el punto de vista económico, desde el punto de vista logístico y, por qué no decirlo, desde el punto de vista también social, porque este es un tema de carácter jurídico-social. Benito Valera, estudiante destacado. Bueno, desde mi perspectiva como estudiante de Derecho, considero que la contribución al acceso a la justicia debe enfocarse al fortalecimiento de la tutela jurisdiccional y efectiva y a la reducción y eliminación de las barreras sociales, económicas, políticas que enfrentan justamente esos grupos que están en estado de vulnerabilidad en cuanto al ejercicio de su derecho. Por eso considero fundamental que se promueva, se difunda el conocimiento, la educación, la alfabetización jurídica, de tal modo que se difunda también lo que cuáles son los mecanismos de protección de los derechos fundamentales, de igual manera difundir el conocimiento de estas instituciones fundamentales que conforman el sistema de administración de justicia para que toda persona tenga conocimiento a dónde acudir en cuanto a su defensa de sus derechos fundamentales. Asimismo, considero que toda formación jurídica que se da a nosotros debe asumirse desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque de igualdad material y no discriminación, de tal manera que esas actividades académicas como son las profesiones sociales, pues den un impacto positivo dentro de nuestra comunidad. Este video va dedicado a quienes alguna vez sintieron que su voz no era escuchada, a quienes se enfrentan barreras invisibles y siguen luchando por un lugar digno en la sociedad. Que ningún ser humano vuelva a sentirse olvidado, que nuestras diferencias nunca vuelvan a ser motivos de exclusión, sino la razón para construir un futuro más humano.